Buenos días. Hoy queremos hablaros sobre las modificaciones de medidas, cuándo se pueden solicitar, cómo se solicitan, desde cuándo son efectivas y qué es eso de un cambio sustancial para solicitarlas. Esperemos que os resulte interesante. Calvo, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy buenas días, tardes, días. Es que a partir de la una siempre estamos ahí que no sabemos. Lo que sí sabemos es que ya se acerca la hora de comer. Eso más es. o menos. Bueno, más cosas que vamos a conocer y de las que vamos a aprender en esta tarde. Por ejemplo, de las modificaciones hoy de medidas en los divorcios. Gemma, que es de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar definiendo qué son exactamente estas modificaciones de medidas en los procesos de divorcio. Tanto en los procesos de separación como en los procesos de divorcio, lo que se hace es acordarse unas medidas que son definitivas. En esas medidas se refieren a la guardia y custodia de los hijos, al régimen de visitas, a las pensiones de alimentos, a la pensión compensatoria. Se llaman definitivas porque pues tienen vocación de continuar, pero sí es cierto que pueden modificarse y hay un procedimiento que se llama modificación de medidas y a través de él es como pueden cambiarse eso que en su momento se acordó. O sea que aunque estemos hablando de medidas en principio definitivas, sí hay un proceso, sí hay una opción de que haya una modificación, ¿no? Que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Efectivamente, pero el tema está en ¿cuándo pueden modificarse esas medidas? Claro. Pues hay unos requisitos. Desde luego, esas medidas, lo que se tiene que pedir son cosas distintas, es una obviedad, pero son cosas distintas de lo que había en su momento. Eso por un lado. Por otro lado, las circunstancias en el momento en el que se solicitan tienen que ser distintas de las que había en el momento de la separación y el divorcio. Y esas circunstancias, esa modificación tiene que ser sustancial, no vale solamente con pequeños cambios. Luego, además de eso... Luego te voy a pedir que pongamos un ejemplo. Te voy poniendo un ejemplo si quieres. Venga, por cada sobre cosa. la marcha, porque es que si no vale. es complicado. Por ejemplo, ¿qué es esencial y sustancial para poder modificar unas medidas? Sí. Vamos a suponer un padre que en el momento del divorcio pues trabajaba a turnos. Entonces, al trabajar a turnos, pues no podía pedir una guardia y custodia compartida porque sus turnos pues a lo mejor no encajaban perfectamente y no tenía un tiempo disponible para estar con los niños. Le cambian en la empresa los turnos. ¿Puede pedir una modificación de medidas y un cambio de custodia? Sí. Otra de las características, ese cambio tiene que tener estabilidad o permanencia. Por ejemplo, sí. Estoy pasando una pensión de alimentos, me he quedado en el paro. El primer mes que cobro, a lo mejor en vez de 1.600, cobro 1.200 euros. ¿Puedo pedir una modificación de medidas? No. En el primer mes no, porque puede ser algo puntual, eventual. Efectivamente, se van a reconocer esas modificaciones de medidas y se van a acordar cuando ese cambio podamos decir, es que llevo no sé cuántos meses o un año buscando trabajo y como no lo encuentro, pues sí que necesito porque no puedo seguir afrontando esa pensión de alimentos que acordamos o que se acordó en el juzgado en ese momento. Luego, por otro lado, que ese cambio de circunstancias sea imprevisto, es decir, que no lo generes tú. Sí. Y te voy a poner el ejemplo con el siguiente requisito, y que esa modificación no haya sido provocada o buscada voluntariamente. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de una custodia compartida, vamos a suponer pues que a lo mejor el padre en el momento de la separación se había trasladado al domicilio de los abuelos que se encontraba a las afueras de Gijón y pues a lo mejor ese domicilio no reunía todos los requisitos pues para poder tener pues 2 o 3 habitaciones dependiendo de los hijos, en el sentido de la cercanía, del colegio, del domicilio de la madre. El padre se alquila un piso en las cercanías. Efectivamente, es un cambio provocado, por así decirlo, sí, porque lo ha solicitado él, pero eso sí podría dar lugar a una modificación de medidas. Hace años no era posible, pero ahora sí. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que para pedir una modificación de medidas, antes se tenía
muy en cuenta ese cambio sustancial. Ahora, solamente con que hay otros dos requisitos aparte. Uno es el interés del menor. Solamente justificando que esas modificaciones de medidas que se solicitan ahora realmente van a redundar en un beneficio para el menor, se podrían acordar. Y otra es solamente con que los niños hayan crecido, es decir, en el momento de la separación del divorcio, vamos a suponer que los niños tenían 5 años y ahora mismo tienen 10, Sí. pues solamente con ese transcurso del paso del tiempo podría ser posible pedir una modificación de medidas. ¿Necesitamos que haya acuerdo de las partes para estas modificaciones? No es necesario el acuerdo entre las partes. Si hay acuerdo entre las partes, perfecto. O sea, lo único que tienen que hacer es ambas partes ir los dos a un abogado o cada uno de ellos a un abogado que defienda sus intereses y redactar un convenio regulador nuevo o cumplimentar el anterior, y el abogado de cualquiera de las dos partes redacta una demanda, se acompañan ambas cosas, se meten en el juzgado, eso pasa por el filtro del Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal entiende que no hay nada que perjudique a los niños, se da de paso y lo único que tienen que hacer es ratificarse en el juzgado. Y si hay algo con lo que no estemos una de las partes de acuerdo en una de estas modificaciones Pues totalmente, entonces, quiero decir que dejamos, no, esto no es lo que queremos, lo que... Una de las dos partes redacta, o sea, se pone en contacto con un abogado, ese abogado redacta la demanda y aporta evidentemente todas las pruebas que se necesitarían para demostrar y los motivos por los que quiere cambiarlo, y se da traslado a la otra parte. La otra parte tiene 20 días para contestar, que son 20 días hábiles, lo que supone un mes. Y a partir de ahí se convoca a las dos partes a una vista, que una vista es un juicio, Sí. en el que cada una de las partes pues esgrime sus pruebas y los motivos por el que solicita esa modificación de medidas. Gemma, te iba a preguntar qué ocurre si se incumplen las medidas y demás. No sé si quieres que nos adentremos o al menos perfilemos un poco de cara a lo que ya hablaremos, yo creo que más detenidamente en el próximo programa, porque nos queda minuto y medio. Yo creo que es mejor hablar sobre los incumplimientos Sí. en un programa distinto. Sí. Más que nada porque nos va a dar para Por bastante. extensión, ¿no? Sí, por extensión. No obstante, sí que puedo indicar que, o sea, en el caso de que hay incumplimientos, no es lo mismo un incumplimiento de un régimen de visitas que un incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia. Entonces, dependiendo de eso, pues se puede seguir una vía a la otra. Pero yo insisto en que creo que Muy es bien. mejor. Pues entonces esto lo dejamos ya para el próximo programa, pero déjame que sí recuerde todos los datos a nuestros oyentes, aquellos que quieran consultar a Gemma, bueno, pues pueden hacerlo también en su despacho, está en la calle Corrida, con entrada en Santa Lucía, en la calle Santa Lucía, en el número 8. Vamos a recordar también el teléfono de GMC Abogados, estamos hablando del 984 39 36 37, 984 39 36 37, y además tenéis descuentos, Gemma, para la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias y también para los miembros del Grupo de Cultura Covadonga. Lo dije todo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues no me queda más que decirte y emplazarte a que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Eso, aquí o en Facebook, que acuérdate que lo tenemos también. Es verdad, este programa que acaban de escuchar lo subimos automáticamente a Facebook, ¿verdad? Y ahí nuestros oyentes pueden otra vez volver a escucharlo. Gracias, Gemma. Hasta luego. Gracias a ti, hasta luego. Ahora ya sabéis cuándo se pueden solicitar las modificaciones de medidas. Creemos que este es un tema muy interesante y que mucha gente pues no tiene toda la información necesaria y que a veces se mete en procedimientos que luego no salen bien precisamente por no obtener esa información antes. Cualquier otra duda, ya sabéis, os podéis poner en contacto con nosotros a través de gmcabogados.com. También nos podéis seguir a través de nuestro Facebook. Gracias.